Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con el vector velocidad y el escalar rapidez. En pantalla se muestra la variable velocidad media. Obsérvese que la velocidad media es un vector debido a que la fórmula para obtener la velocidad media depende del vector desplazamiento. Y ya sabemos del video anterior que el desplazamiento es una magnitud vectorial, es decir, es un vector. Así, la velocidad media se define como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo en que ocurre ese desplazamiento, es decir, delta R sobre delta T. Sabemos que el vector desplazamiento se calcula como el vector final menos el vector de posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, el tiempo en que se inició el movimiento hasta el tiempo en que finalizó el movimiento. También tenemos la rapidez media. La rapidez media es un escalar y se denota de esta manera, V sub m sin flecha, ya que es un escalar y se calcula con esta fórmula: distancia total recorrida en ese intervalo de tiempo. Recuérdese que la distancia recorrida se calcula como el valor absoluto de delta x. Así, la velocidad media es igual a la distancia entre el intervalo de tiempo en que es recorrida dicha distancia. Tanto para la velocidad media como para la rapidez media, si el desplazamiento y la distancia se miden en metros y el tiempo en segundo, la velocidad media tendrá por unidad el metro sobre segundo, al igual que la rapidez media, que también tendrá por unidad el metro sobre segundo. También se tiene la velocidad instantánea, que es una magnitud vectorial y es el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad media delta r sobre delta t. Recuérdese que delta r es el vector desplazamiento y delta t el intervalo de tiempo en que ocurre ese desplazamiento. Por definición de derivada, se tiene que este límite es igual a la derivada del vector desplazamiento con respecto al tiempo. Si el desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundo, la unidad de la velocidad instantánea será metros sobre segundo. Finalmente tenemos la rapidez instantánea o simplemente rapidez, que no es más que el módulo del vector velocidad instantánea o la magnitud del vector velocidad instantánea. Si el desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundo, la rapidez instantánea vendrá en metros sobre segundo. En resumen, la velocidad media y la velocidad instantánea son magnitudes vectoriales, mientras que la rapidez media y la rapidez instantánea son magnitudes escalares. En este video se desarrollará un ejercicio donde se visualizará la aplicación de la velocidad media y la rapidez media, y en el próximo video desarrollaremos un ejercicio donde se observará la aplicación de la velocidad instantánea y la rapidez instantánea. Continuemos. En pantalla se muestra el enunciado del ejercicio. Un niño juega con un conejo en el parque. En un momento el conejo se aleja del niño en línea recta a una distancia de 200 metros en 15 segundos y luego regresa recorriendo 2/3 de la distancia en 10 segundos. Calcular la velocidad media y rapidez media de todo el recorrido. El primer paso es fijar un sistema de referencia. Nunca lo olvides. El sistema de referencia es fundamental para poder ubicar las magnitudes vectoriales y escalares en el fenómeno. Como el movimiento es lineal, vamos a tomar como eje de referencia el eje de las abscisas, el eje X. Acá está el origen. En el origen vamos a colocar el niño y el conejo. Por lo tanto, será el punto de inicio del movimiento. Y vamos a denotar este punto de inicio con la letra A. 20 segundos después, el conejo se encuentra en el punto B, después de haber recorrido una distancia de 200 metros. Es decir, desde el punto A hasta el punto B hay una distancia de 200 metros. Posteriormente, el conejo se devuelve hacia el niño y recorre 2/3 de la distancia total. Es decir, la distancia desde B hasta C es 2/3 de la distancia desde A hasta B. En breves segundos veremos el detalle de estas distancias. Este tipo de situaciones suele representarse a través de la siguiente trayectoria. El punto de inicio del movimiento es el punto A, el conejo llega al punto B, se detiene y luego se devuelve hasta llegar al punto T, donde finaliza el movimiento.
Observa cómo el sistema de referencia nos permite ubicar los diferentes momentos del fenómeno físico. Continuemos. El siguiente paso es ubicar los datos del ejercicio. Vamos a explicar uno a uno. La distancia de AB es 200 metros. El tiempo que tarda el conejo en ir desde el punto A hasta el punto B es 20 segundos. La distancia BC, es decir, la distancia que recorre el conejo cuando se devuelve, es 2/3 de la distancia total, es decir, 2/3 de 200 metros. Con una calculadora multiplicas 2 por 200, que es igual a 400, y al dividirlo entre 3, genera como resultado aproximado 133,33 metros. Por lo tanto, la distancia desde el punto B hasta el punto C es de 133,33 metros. El conejo se demora en ir del punto B al punto C 10 segundos. Detallemos las dos variables fundamentales que se están utilizando. Una es el tiempo y la otra es la distancia recorrida por el conejo. En cuanto al tiempo, acá en el origen de coordenadas, el tiempo es igual a 0. Imagina que tienes un cronómetro y en ese momento en que el conejo comienza a moverse, presionas el botón. Por lo tanto, acá en el origen de coordenadas, el tiempo inicial es igual a 0 segundos. Luego, con el cronómetro, puedes visualizar los diferentes tiempos transcurridos. Desde A hasta B tardó 20 segundos el conejo y desde B hasta C tardó 10 segundos el conejo. En cuanto a las distancias recorridas, es evidente que el conejo recorre desde A hasta B 200 metros y luego al devolverse recorre una distancia de 133,33 metros. El paso 3 es colocar la fórmula o las fórmulas y sustituir los datos en la misma para proceder a calcular lo solicitado. Comencemos con la velocidad media. Ya sabemos que la velocidad media es el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en que demora dicho desplazamiento. Sabemos que el vector de posición se denota con la letra R, pero en este caso vamos a denotar el vector de posición con la letra X, ya que el movimiento se está dando a lo largo del eje X. Sin embargo, si trabajas con la letra R, vas a llegar al mismo resultado. Sabemos que el vector desplazamiento se calcula como el vector posición final del movimiento menos el vector de posición inicial del movimiento sobre el tiempo final del movimiento menos el tiempo inicial del movimiento. En este caso, ¿dónde está ubicado el vector posición final del movimiento? Recuerda que los vectores de posición siempre se dibujan desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se quiere dar la ubicación. Por lo tanto, el vector X sub C es este que se dibuja en pantalla. Este es el vector posición final. Para conocer la componente del vector X sub C, debemos conocer la ubicación de C con respecto al origen de coordenadas. Es decir, debemos conocer qué distancia hay desde el origen de coordenadas hasta el punto final del movimiento. ¿Cuánto vale esta distancia de acá hasta acá? Muy fácil. Observa, desde A hasta B hay 200 metros, menos desde B hasta C hay 133,33 metros. Al restar la longitud mayor AB menos la longitud menor BC, evidentemente se obtiene esta longitud, la longitud desde A hasta C. Por lo tanto, esta longitud es igual a 66,67 metros. Hagamos un pequeño bosquejo en esta parte inferior derecha para que visualices mejor lo calculado. Se tiene la distancia mayor AB, que vale 200 metros, y se tiene la distancia desde B hasta C, que vale 133,33 metros. Evidentemente, esta distancia faltante, en verde, será la diferencia entre AB menos BC. Este sería el esquema de lo calculado. Continuemos. Procediendo a sustituir, se tiene el vector posición final en C es 66,67 en Y. Recuerda que utilizamos la letra Y porque es el vector unitario que se utiliza en el eje X. Menos, ¿cuál es la posición inicial del conejo? La posición inicial es el origen de coordenadas. Por lo tanto, X sub A es igual a 0 en Y. Sobre
¿Cuál es el tiempo que demoró el conejo en llegar hasta el punto C? Muy sencillo. Desde A hasta B demoró 20 segundos. Luego desde B hasta C demoró 10 segundos. De manera que la trayectoria total la recorrió en 20 más 10 segundos, es decir, 30 segundos. Menos el tiempo en A. ¿Cuál fue el tiempo inicial? 0 segundos. Al efectuar esta operación, 66,67 dividido entre 30, se obtiene que el vector velocidad media es igual a 2,22 en I metros sobre segundo. Pasemos ahora a calcular la rapidez media. La rapidez media, tal como ya se mencionó, es igual al cociente entre la distancia total recorrida entre el intervalo de tiempo en que se recorrió dicha distancia. Recuerda que para calcular distancias debemos considerar los tramos. Hay dos tramos, el tramo AB más el tramo BC, el valor absoluto. Y delta T en este caso es el tiempo final menos el tiempo inicial. Observa que delta T no varía. Se obtiene de la misma manera que cuando se calculó la velocidad media. Continuemos. En el tramo AB, acá está la ubicación final menos la ubicación inicial. Y en el tramo BC, acá tenemos que la ubicación final es en C, menos la ubicación inicial que es en B. Al sustituir los valores se tiene, ¿cuál es la ubicación en B? En el eje X se observa claramente que la ubicación en B es 200 metros. ¿Cuál es la ubicación inicial acá en A? Evidentemente es 0, ya que partió del origen de coordenadas, por lo tanto acá se coloca 0. Así el módulo de esta diferencia representa la distancia desde A hasta B. Más, ¿cuál es la ubicación en C? La ubicación en C ya sabemos que es 66,67 metros, que es la distancia que hay desde acá hasta acá, 66,67 metros, menos la ubicación en B. La ubicación en B ya sabemos que es de 200 metros. El módulo de esta diferencia representa la distancia recorrida desde B hasta C. ¿Cuánto tiempo tardó el conejo en recorrer esa distancia? Ya se sabe que de A a B tardó 20 segundos, más el tiempo que tardó de B hasta C, que fueron 10 segundos. Por lo tanto, se tiene 20 más 10, 30 segundos, menos el tiempo inicial. El tiempo inicial fue de 0 segundos. Al operar se tiene 200 menos 0 es 200, el valor absoluto de 200 es 200, más 66,67 menos 200 es igual a menos 133,33, pero el valor absoluto de menos 133,33 es positivo, es decir, 133,33. Recuerda que las distancias siempre son positivas, ya que se calculan a través del valor absoluto representado por estas barras. Muy bien, en una calculadora sumas 200 más 133,33 y lo divides entre 30. Esto genera un resultado aproximado de 11,11 metros sobre segundo. Esta es la rapidez media del conejo durante toda la trayectoria. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.